hablaremos de verdugos, de la pena capital, de cómo se la aplicaba en algunas culturas y de algunas historias de verdugos. Hoy hablaremos de verdugos. ¿Por qué? No sé, ¿es el Día del Verdugo hoy? Probablemente. Día Internacional del Verdugo. El Día Internacional del Verdugo, Pedro Rocha. Goleador. Bueno. Vamos a empezar por el Antiguo Egipto. Todos los closets, esas cosas. ¿Cómo yo ¿Se acuerdan? Pedro, yo no me acuerdo ahora de Pedro. Veo que la gente cree que los jugadores son los que juegan ahora. Sí, por eso, Sí. ya no se acuerdan más. Empecemos por el Antiguo Egipto. Las ejecuciones, la mayoría de las cuales tenían que ver con los asesinatos, se verificaban por medio del istilham, en que el condenado era directamente despedazado por el verdugo. Istilham. El verdugo ni te cortaba la cabeza ni te ahorcaba, te despedazaba el verdugo. También había para los culpables el suplicio del Shamgat. Yo hablo un egipcio del norte, del delta, un egipcio más de Alejandría que de Memphis, y ni hablar de Tebas, donde casi no me entienden. Bueno, el suplicio del Shamgat consistía en lo siguiente: se llenaba un gran recipiente de barro cocido, no muy hondo, con estopa empapada en pez y brea, alquitranejo ahí, ¿no? Después se vestía a la víctima con ropas empapadas también en resina y se lo sentaba arriba del recipiente y ahí lo ataban también, ¿no? Hecho esto, se colocaban varias mechas resinosas encendidas que lo iban consumiendo de forma extremadamente lenta. Este horrible espectáculo era paseado por las calles, mercados y plazas públicas, donde... Otro castigo terrible se aplicaba muy frecuentemente a las mujeres en el Egipto, a las mujeres indiscretas. Se sabe que la ley exigía que aún a la mujer condenada se la retirara de las miradas de los curiosos. Entonces, cuando una mujer era castigada por algún pecado, justamente de indiscreción generalmente, se la encerraba en una bolsa y se la arrojaba al agua con una gran piedra, así nadie la veía. Los hebreos también eran bastante duros en su legislación. El castigo más ordinario era la lapidación, como sabemos todos, ¿no? La ejecución se verificaba fuera de las murallas de la ciudad, según el Levítico y el Deuteronomio. El denunciante debía ser el ejecutor del castigo que había hecho caer sobre el pecador. Esto es una cosa bastante común en ciertas culturas antiguas, es decir, la presencia activa del que denuncia no solamente bate la canaveri, sino que además participa de las penas impuestas al que él ha denunciado. El Levítico ordena además que el cadáver del condenado debe enterrarse el mismo día de la ejecución. Debía obviarse toda exposición posterior, particularmente por cierto horror a los muertos que era proverbial entre los hebreos. En Atenas, la legislación prodigaba la pena de muerte, contrariamente a lo que se cree con bastante frecuencia, sobre todo para los delitos contra la cosa pública o contra lo sagrado. Antes de la ejecución, sin embargo, se arrasaba la casa del culpable y hasta tal punto no debían quedar rastros del criminal que también, antes de llevar la víctima al lugar de la expiación, y particularmente cuando era ciudadano, se borraba su nombre del cuadro de los ciudadanos. Este paso previo constituía un subterfugio, en realidad, para no matar a un ciudadano y para que la infamia no cayera sobre una calificación considerada gloriosa, como la de ciudadano. O sea, primero dejabas de ser ciudadano y recién después te mataban. Lo cual a uno a esas alturas ya mucho no le importaba. Las penas principales en Atenas eran la decapitación por medio de la espada, la lapidación. Esquilo, nuestro querido Esquilo, estuvo a punto de sufrir la lapidación porque había escrito
un drama ofensivo a las divinidades. Según las leyes, los magistrados que habían dictado la sentencia estaban obligados a arrojar la primera piedra como prueba de la sinceridad de su padre. Y ahí también el origen de esa frase que tanto popularizó alguien después. Es decir, no fue una ocurrencia de Cristo. Era usual que la primera piedra fuera arrojada por alguien que se consideraba libre de pecado o que estaba legalmente habilitado para hacerlo. Bien. También figuraba, naturalmente, en la Grecia antigua, como algunos ya están soplando, el veneno como castigo de aquellos a quienes se acusaba particularmente de haber ultrajado a la patria o al culto. Famosamente, Sócrates tuvo que beber cicuta, ¿no? Existía también el bastón, que consistía en apalear al culpable hasta que moría, o si no el abismo, o báratro, una fosa profundísima, donde te tiraban un pozo y te morías. La manera de pronunciarse los fallos en materia penal varió según las épocas de Grecia. En un principio cada juez tomaba una pequeña piedra y la depositaba silenciosamente en una de dos urnas puestas en un lugar retirado de la asamblea, casi como un voto secreto, ¿no? Estas eran las urnas de la muerte, o de la vida, o de la misericordia, por mejor decir. Este sistema de tomar los votos ofrecía todas las garantías de seguridad, pero los 30 tiranos, de quien hemos hablado alguna vez, deseosos de conocer la opinión de los magistrados y de ejercer presión política, por algo eran tiranos, decidieron que en lo sucesivo los jueces depositarían a la vista del público sus votos, es decir, las piedras, ¿no? En dos mesas llamadas Mesa de la Vida y Mesa de la Muerte. Entonces yo mismo veía, mirá, fulano a quién votó, y ahí tenías que votar al que querían ellos. Estas piedras en realidad eran unas fichas de nácar, como las de los casinos, ¿no? Que se entregaban a los miembros del tribunal en el momento de entrar en sesión. Después fueron piezas de metal llamadas espóndilos. Bueno, había unas negras, unas blancas, afiladas. Un detalle curioso. Antes de proceder al voto, se dirigía al juzgado una pregunta, al jurado. Se lo invitaba a declarar, no, al juzgado, al tipo al que juzgaba. Sí, el acusado. Al acusado, esa es la palabra, perdón, discúlpeme, al acusado. Una pregunta, el juzgado en realidad para nosotros es el ámbito. Me voy hasta el juzgado. Es un lugar el juzgado, no un tipo. Juzgado de paz, número 3. El jurado es otra cosa, y en este caso estamos hablando del acusado. Digo que le hacían una pregunta al tipo, ¿no? Se lo invitaba a declarar qué castigo opinaba merecer. Bueno, también Sócrates. Ahí está Sócrates. Si reconocía que había cometido una gran falta, el tribunal generalmente se mostraba indulgente. A Sócrates le preguntaron qué pena creía merecer y él le dijo un subsidio. ¿Qué pasaba en tiempos medievales? Vamos a avanzar un poco. Bueno, en París, por ejemplo, donde hemos asistido nosotros aquí a través de distintas historias a varias ejecuciones. Las ejecuciones en París se verificaban en un lugar llamado Montfaucon. Y los reos, no sé dónde es. Los reos se dirigían al lugar del suplicio a pie. Lo dice como si fuera esto una gran molestia. Comparada con la que venía después, no era nada. Cuanto más tardaran, mejor. Dejá que voy caminando. Y se detenían ahí en el patio de un convento, el convento de los hijos de Dios. Ahí tenía preparada el tipo una mesa con pan y vino. En Montfaucon había un tablado con 60 horcas, una al lado de la otra, parece una aclaración mía. Desde los tiempos de San Luis y hasta la Revolución Francesa, los verdugos de París trabajaban en la famosa picota de los mercados, que estaban en la puerta de lo que hoy es el Hotel de Ville. Allí eran expuestos los comerciantes deshonestos que hubieran hecho uso de un peso falso o teñido la manteca con flores de caléndula para hacer la masa amarilla. Mira las caléndulas. Sí. Todos conocemos las caléndulas, tienen un nombre mucho más divertido, ¿no? Sí, señor. Y más popular también. Y tenían la manteca con esas flores de porquería. Y bueno, y los mataban por eso. Bien, alrededor de la picota, la multitud se burlaba de los condenados. La multitud iba
a jorobar, qué sé yo, le gritaba. Y les arrojaba inmundicias, y me imagino yo recogerían del suelo. Bien, las condenas a la picota eran a veces tan largas que los atrapados allí morían por inanición o lo que fue. En la picota de los mercados sucedió una vez algo extraño. El pensador Vauban había propuesto a Luis XIV la creación de un impuesto proporcional a la fuerza de cada uno, es decir, aplicando la carga impositiva a la tierra en relación con su rendimiento y a las artes y oficios en relación con su ganancia. Bueno, era un impuesto a la renta, ni más ni menos. El rey tomó muy mal aquel proyecto de igualdad y el libro de Vauban fue condenado a la exposición en la picota de los mercados. Y ese mismo año el pobre Vauban murió de pena. Mirá vos, ¿eh? Había bajo el antiguo régimen un ejecutor por cabecera de distrito en Francia, ¿no? Las provincias del este poseían incluso un verdugo por pueblo. Un día de junio de 1793, la convención ordenó a todos los verdugos que fueran distribuidos en el territorio de la República y que aprendieran a usar una máquina nueva que era la guillotina. El decreto produjo entre los verdugos un verdadero pánico. Existe en los archivos nacionales franceses una ficha llena de cartas de verdugos que jamás habían tenido que ejecutar a nadie y que se excusaban por causa de inexperiencia e incapacidad. Y pronto no quedó en Francia más que un grupo de verdugos. La familia Sanson. Una familia en realidad. La familia había entrado en la historia de los ejecutores el 24 de septiembre de 1688. Pero vamos a contar cómo empezó aquella familia, la única que quedó finalmente, a ejercer ese oficio. Bajo el reinado de Luis XIV, de 1600 y pico, claro, 1688 es bajo el reinado de Luis XIV. Charles Sanson era un oficial. Tuvo un grave accidente, se cayó del caballo, no sé qué. Fue trasladado por un desconocido a una casa vecina para que lo atendiera. Y allí lo cuidó la hija del tipo que lo había rescatado. Una muchacha que se llamaba Margarita y que era hermosísima. Muy bien, Charles Sanson ahí, curándose de las heridas, atendido por esta chica Margarita, imagínense, se enamora de la mina. Se enamoró de Margarita y se hicieron amantes. Imagínense, el tipo tirado en la cama, ahí se ha caído del caballo, me duele aquí, no, ahí no, un poco más abajo, más arriba. Una cosa tras la otra. Claro, si usted no se hace amante de una mina en esas circunstancias, retírese. Bueno, una vez curado, Charles Sanson, continuó viendo a Margarita sin que lo supiera el padre de la muchacha, que siempre estaba haciendo algún viaje, el tipo que lo había socorrido. Era un hombre medio misterioso el padre, ¿no? Siempre rehusaba dar su nombre y precisar cuáles eran sus ocupaciones. Un día, mientras Charles Sanson atravesaba una plaza, ya el repuesto de sus heridas, vio al padre de Margarita realizando la tarea de cortarle la cabeza a uno. El tipo era verdugo, y se llamaba Pedro Juin. Entonces, imagínense, Charles Sanson medio se desesperó, estaba profundamente enamorado de la hija del verdugo y quiso romper la relación, pero imagínense, el dolor era inmenso. Y al final se entregó, se quedó con Margarita, pero los oficiales, compañeros de él, se enteraron de que andaba con la hija de un verdugo y entonces tuvo que dejar su rango militar a causa de amores inmundos. Los verdugos eran despreciados. Una noche Sanson le propuso a Margarita huir y alejarse de aquel padre que tenía aquel siniestro oficio. Pero no pudieron porque el verdugo ya se había enterado de estos amores e incluso parece que los pescó un día que estaban juntos en la pieza y le exigió a Charles Sanson una reparación. Dice, macho, vas a tener que casarte con mi hija. Pero dijo, ningún hombre desposeará a mi hija si no es verdugo él también. Vos habéis deshonrado a Margarita, dijo, o la desposáis y os convertís en mi ayudante y sucesor, o bien yo mataré a mi hija, dijo el Pedro. Siguió diciendo, la virginidad
es el único bien que la hija de un verdugo puede aportar a su esposo, dijo mientras afilaba el hacha. Imagínense, ¿no? Todo esto después de haberlo encontrado al tipo con las manos en la masa. Así que todas estas cosas lo decía mientras el bueno de Charles Sanson se levantaba los pantalones, me imagino. Pobre tipo. ¿Sí? Se levantaba los lienzos mientras el tipo le decía que qué sé yo y que ¿va a casar o no? Creo que... Con el hacha. Y Sansón aceptó. Bueno, en esa circunstancia uno acepta cualquier cosa. Y quedó como ayudante de su suegro. La primera vez que tuvo que ayudarlo a aplicar la rueda, que era un tormento, cayó desmayado. Después se acostumbró, ¿no? Y entonces, los Sansón, los hijos que tuvo con Margarita, sus nietos y toda la familia, se dedicaron a aplicar los terribles castigos de ahí en adelante. Y fue la única familia que se hizo cargo de aquella redistribución que había hecho la Convención de los Verdugos de Francia. Poco a poco la línea de aquella familia, dice esto aquí, bueno, se propagó por toda Francia. A veces parece que se reunían una vez por año se reunían todos los Sansón, los verdugos, hacían una gran mesa y se hacían llamar por los criados con el nombre de la ciudad donde ejercían, ¿no? El señor de París, el señor de Lyon, el señor de Toulouse. El más célebre señor de París fue Carlos Enrique, Sansón. En 1788 estaba a punto de matar a uno en la rueda, pero vino una sublevación e impidió el castigo y la rueda fue quemada. Y así fue como Luis XVI, asustado, ordenó que se suprimiera el suplicio de la rueda. Un condenado tenía derecho a reclamar la muerte por medio de la espada o del hacha. O sea, no es que no te mataban con otra cosa, pero no con la rueda. Y de eso debió encargarse Carlos Enrique Sansón. Y fue curiosamente él, Carlos Enrique Sansón, el señor de París, quien años más tarde debió ejecutar, ya habiendo aprendido el uso de la guillotina, nada menos que a Luis XVI, que al rey. ¿Le gustó esta historia? Sí, me pareció interesantísimo. Qué linda historia la de la familia, ¿no? ¿Cómo nace una estirpe de verdugo? El pobre tipo se hace amante de una mina, el padre era verdugo, lo agarra justo, lo obliga, y él mismo forma una estirpe de verdugos, la última. Impresionante. Miren que termina, digo, con la fuerza del amor que había empezado, ¿no? El tipo dispuesto a perder su rango militar por estar con ella. Sí. Y miren que termina. A lo último parece que le gustaba, ¿vio? Bueno, no hay mucho a quien dedicar aquí, pero a Margarita, la hija del verdugo, pobrecita, que qué sé yo. Ella por ahí le acomodaba la soga al padre, yo qué sé. Jugaba con la soga, saltaba, que vos saltabas con la misma soga. Ya, deja ir, dice que... Entra ahora. Y bueno. Qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro. Bueno, a algunos inocentes se me ocurren, Alejandro, que por estos errores que a veces tienen los juicios han padecido estos castigos, ¿no? Si es que los hubiere, digo. Calculo que, como en todas épocas, errores se podían cometer y estos eran insalvables, ¿no? Claro, bueno, eso es la principal objeción contra la pena de muerte es esa, ¿no? Es esa. Me hace gracia, ¿no? Porque los principales objetores de la pena de muerte en otros foros son ferocísimos, por ejemplo, en asuntos futbolísticos. Sí. Hoy estaba viendo un partido a la tarde, 2 minutos, y este muchacho Gallardo juega para el Mónaco. Ah, claro. Entonces le hicieron un penal, pero de novela. Tiraron al suelo. Penal clásico, el tipo entra al área, gambetea, lo cruzan, penal. Se cayó al suelo, penal. Sí. Y el referí creyó que no era penal, y no cobró el penal, lo amonestó a Gallardo, porque ahora hay esto. Te amonestan si te caes. Sí. O sea, si te hacen penal y al tipo le parece que no, lo amonestan a la víctima, porque parece que estuvo fingiendo. Claro. Ya estaba amonestado Gallardo, lo echaron. Oh, mira qué lindo le salió. Lo echaron. Y después pasaron y era un penal bárbaro, era muy penal. Pero entonces, lo que decíamos hace tiempo aquí, ¿no? Cuando
es tan fuerte la posibilidad de equivocarse, no corresponde darle tanta capacidad de sanción. A un juez que tiene tanta posibilidad de equivocarse, hay que darle la mínima posibilidad de sanción, no la máxima. Imagínense si, por ejemplo, a los tipos que fingen que le hacen penal lo colgaran en la rueda. El pobre Gallardo le hacen penal y encima lo cuelgan en la rueda. O sea que ahora se gesta una nueva fuente de errores. No cobra el penal y encima al tipo que ya tenía bastante con que no le hubieran cobrado el penal lo amonesta. Se murió hace muy poco Stanley Matthews, que tenía un extraordinario récord, más allá de su longevidad deportiva, y era que no lo habían amonestado nunca. Él dejó de jugar a los 54 años. Y no lo amonestaron nunca, en más de 30 años de competición de altísimo nivel. Pero eran otros tiempos, me parece a mí. Sí. Aquí no podría evitar que lo amonestaran. No podría evitar. Claro, cuando le hacen ese tipo de faltas. Exactamente. No hay él mismo no puede decidir una conducta tal que lo libre de la amonestación. Más tarde o más temprano, la amonestación que atropella como un caballo ciego, como el destino, y que está en manos de hombres que se equivocan muchísimo, te cae. Pero bueno, discúlpeme, estábamos hablando de otra clase de verdugo, y buscando a alguien a quien dedicar. Dediquémosle a Margarita, que tenía la virtud de la virginidad para su padre. Y entonces aprovechemos, ya que aquel verdugo, aquel Pedro, que no era Sansón, sino que era el suegro, aquel Pedro y a sus dichos sobre la importancia de la virginidad, vamos a aprovecharlo siquiera para elegir un tema, para elegir un valsecito. Y ya que lo perdonó finalmente a Charles, no está mal la Virgen del Perdón. La Virgen del Perdón es un lindo valsecito de tema, con un tema que trata acerca de un asunto del tiempo de rosas, y quién mejor que Ignacio Corsini para cantarlo. Adelante, don Ignacio, cante dedicado a la familia Sosón, o mejor todavía a la pobre Margarita, la Virgen del Perdón. Va.